Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema muy importante porque nosotros vamos a tratar del momento en que Cristo fue sepultado. En el tema de ayer nosotros analizamos la muerte de Cristo, la cruz de Cristo. Hoy vamos a tratar de su muerte y mañana de su resurrección. Bueno, prepara tu corazón, toma tu Biblia, por favor, ponga atención aquí en su pantalla y vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 23, versículos 50 al 56, que dice así, mira, el texto es muy precioso y muy profundo. Escrito está, un hombre bueno y justo, llamado José, miembro del consejo, no había consentido en el acuerdo ni ellos ni en los hechos de ellos. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, donde ninguno había sido puesto aún. Era la tarde del día de la preparación, y estaba por empezar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon aromas y perfumes pero reposaron en el sábado conforme el mandamiento, conforme los mandamientos del Señor. Bueno, ese es un texto muy precioso, es conocido incluso. Bueno, la Biblia cuenta la historia de este hombre, José de Arimatea. Era un hombre justo, fiel a Dios, tenía el temor de Dios en su corazón, y este hombre esperaba el reino de Dios. O sea, este hombre conocía a Cristo, conocía el Mesías, y conocía la palabra de Dios. Y también era una persona que tenía dinero, era una persona rica. Y entonces él fue a Pilato y pidió a Pilato permiso para cuidar del cuerpo de Jesús. Y entonces él cuidó, tomó el cuerpo de Cristo y preparó el cuerpo para ser sepultado. Y lo puso en un sepulcro nuevo, donde ninguna persona había sido sepultada aún. Bueno, ahí se ve el cariño, el amor, el cuidado de este hombre para con Cristo Jesús, lo que nosotros no vemos o no víamos en otras personas. Y este hombre sí, cuidó de Cristo de la manera correcta, conforme debería ser. Y Cristo entonces fue sepultado allí. Bueno, es interesante observar que cuando Cristo es llevado para la sepultura, las mujeres santas, las siervas del Señor, que seguían a Cristo, que acompañaban a Cristo, entonces estas mujeres vieron cómo fue el proceso para su sepultamiento. Ellas acompañaron a este hombre, José de Arimatea, y ellas vieron cómo fue Cristo sepultado. Entonces estas mujeres salieron y fueron a comprar aromas, perfumes para la unción de Cristo, para la preparación de su cuerpo en la sepultura. Y cuando salieron para hacer este proceso, para comprar estos perfumes, entonces empezó el sábado. Ya la puesta del sol llegó y empezó el sábado. Y estas mujeres, que eran mujeres que tenían el temor de Dios en su corazón y que guardaban los mandamientos del Señor, entonces pararon todas las actividades y guardaron el sábado. Y cuando pasó el sábado, ellas rápidamente fueron al sepulcro para hacer ¿qué cosa? Para la unción de Cristo. Y mira lo que pasó. Lucas capítulo 24, versículo 1 y versículo 2 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, y otras mujeres con ellas, y hallaron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Y dice el versículo 3, pero al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. O sea, Jesús había resucitado. Entonces la situación es así, mira, Cristo murió en el viernes, en el día viernes, que era el día de la preparación. Y entonces pasó el sábado descansando en la sepultura.
Y en las primeras horas del primer día de la semana, que hoy se llama domingo, Cristo resucitó. Entonces, atención, las mujeres eran fieles al Señor, seguían a Cristo, eran seguidoras de Cristo. Y salieron para preparar los aromas y los perfumes para la unción del cuerpo de Cristo. Y cuando estaban preparando todo esto, terminó el día viernes e empezó el sábado en la puesta del sol. Y ellas, como guardaban el sábado y guardaban los otros mandamientos, entonces pararon todas las actividades y reposaron en el día sábado, como dice la Biblia. Y no avanzaron con la preparación. ¿Ya? Y cuando terminó el sábado, en las primeras horas del domingo, del primer día de la semana, ellas rápidamente fueron al sepulcro para hacer el procedimiento. Y cuando llegaron, Cristo ya no estaba allá, había resucitado. O sea, entonces, en este caso específico, Cristo no fue ungido. O sea, Cristo no fue preparado para la sepultura. ¿Por qué? Porque las mujeres llegaron y Cristo ya no estaba, había resucitado. Bueno, ahí tenemos que volver nuestros pensamientos a un episodio que aparece en San Juan capítulo 12, cuando Simón preparó una cena en su casa e invitó a Cristo y sus discípulos para esta cena. Y era una cena interesante, tenía personas con historias muy específicas y historias impactantes. Y una mujer que era prostituta, María, entró en esta casa, en esta cena, pero no había sido invitada. Entró por su propia cuenta. Y esta mujer, que era una prostituta, que había sido perdonada por Cristo Jesús, entonces esta mujer amaba a Jesús y tenía una gratitud en su corazón. Y ella compró entonces un perfume carísimo para llevar a esta casa, a esta cena, para la unción, para ungir a Jesús. Y entonces, mientras pasaba la cena, esta mujer, de manera disfrazada, entró y empezó a ungir a Jesús. Y Jesús entonces fue bendecido por esta unción, por este cariño de gratitud de una persona perdonada. Esta mujer fue criticada, fue rechazada, fue humillada, pero ella siguió su plan y ungió a Jesús. Entonces, si no fuera esto, Jesús no había sido ungido para su muerte. Y este episodio pasó una semana más o menos antes de su muerte. Entonces mira que los episodios se conectan. O sea, la Biblia muestra esta conexión. Y en realidad las mujeres santas, cuando estaban preparando los perfumes y aromas, que empezó el sábado, ellas no avanzaron. O sea, si dependiese de estas mujeres no habían alcanzado a ungir a Jesús. Pero la otra, que era prostituta y que había sido perdonada y cambiada y transformada por el amor de Cristo, esta mujer fue usada por el Señor para hacer este proceso. Así que Cristo fue ungido por esta otra mujer y fue sepultado. Entonces mira, lo que pasó en este caso es que Cristo entonces murió en el día viernes, pasó el sábado descansando en la sepultura y en el primer día de la semana resucitó. Bueno, en aquellos días había una forma diferente de contar los días. Era una contaje inclusiva. Se contaba un día, aunque solamente había pasado algunas horitas. Por ejemplo, Cristo murió en el día viernes y fue sepultado en el día viernes. Pero Cristo no pasó las 24 horas del día viernes en la sepultura. Pero ellos contaban como un día, porque era una forma de contar inclusiva. Se consideraba un día, aunque solamente se utilizó algunas horas de ese día. ¿Ya? Entonces Cristo muere en el día viernes, es sepultado en el día viernes y entonces pasa todo el sábado descansando en la sepultura y en las primeras horas del primer día de la semana, que hoy se llama domingo, Cristo se levanta, resucita para seguir su trabajo, para seguir su ministerio, para seguir su obra. Entonces Cristo, aún muerto, guardó el sábado y las mujeres también guardaron el sábado. Entonces nosotros aprendimos una lección. Tenemos que aceptar a Cristo como Salvador, amar a Cristo,
tener a Cristo en nuestro corazón, saber que la salvación es solamente a través de Cristo. No hay salvación sin Cristo. Toda nuestra esperanza está en Cristo. Cristo, su sangre, su sacrificio, la cruz, su muerte, su resurrección. La salvación es solamente en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros somos salvos por Cristo, como gratitud al Señor, guardamos sus mandamientos, obedecemos la ley de Dios. ¿Ok? Por eso en San Juan 14, versículo 15 dice, si me amáis, debes guardar mis mandamientos. O sea, si usted me ama, obedezca, guarde mis mandamientos. Claro, hace sentido. Entonces, estas mujeres guardaron el sábado y Cristo muerto guardó el sábado. ¿Ok? Y después cuando termina el sábado y empieza el domingo, Cristo resucita como diciendo, llegó la hora de seguir trabajando. Y siguió su trabajo, su ministerio, su obra en favor de la humanidad. Qué lindo. Alabado sea Dios. Bueno, yo quiero invitar a usted para seguir a Cristo, para aceptar a Cristo, para entregar su corazón a Cristo, para ser una persona apasionada por Cristo, para entregar su vida completamente a Cristo. Pero también quiero invitarte para que obedezca a Cristo, para que guarde los 10 mandamientos del Señor, incluso el 4º mandamiento, que es la guarda del sábado. Amén. Que Dios te bendiga mucho, fortalezca tu fe y fortalezca tu caminata. Bueno, hoy es sábado y yo quiero invitarte para ir a una iglesia adventista, para participar del culto, de la escuela sabática y del momento especial de reflexión sobre la Semana Santa y la preparación para la Pascua. ¿Ok? Busca una iglesia adventista para ir en ese sábado. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este mensaje, gracias por esta palabra poderosa. Ayúdanos a aceptar a Cristo, a amar a Cristo, a andar con Cristo y obedecer sus mandamientos. Es lo que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Si le gustó el tema, comparta este video con sus amigos y también haz clic diciendo me gusta y haga aquí tus comentarios, por favor. Y también sé miembro de nuestro canal, participe como miembro de este canal. ¿Puede ser? Un abrazo, nos vemos mañana en el próximo video por la gracia del Señor. Amén.